El presidente Donald Trump afirmó al principio que no consideraría reducir los aranceles del 145% impuestos por Estados Unidos a China para impulsar las negociaciones comerciales con Pekín. Este posicionamiento se produce 3 días antes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reúna con su contraparte china en Suiza para abordar los temas económicos y comerciales. Y China argumenta que se opone firmemente al aumento de aranceles en víspera de los diálogos. Aunque los dos países están siendo supremamente afectados por esta guerra comercial, China ha mostrado más síntomas de problemas en su economía. Estas tarifas han provocado una fuerte caída en las exportaciones hacia Estados Unidos, desaceleración en las fábricas y aumento del desempleo, especialmente en el sector manufacturero. En abril del 2025, el crecimiento de las exportaciones chinas se redujo drásticamente a un solo 1.9% interanual frente a 12.4% registrado en marzo, ya que los exportadores se apresuraron a enviar mercancías antes de que entraran en vigor los aranceles. La actividad fabril se contrajo al ritmo más acelerado en 16 meses y han estallado protestas por trabajadores que exigen salarios atrasados en medio de despidos generalizados. Lógicamente, toda esta locura nos está afectando en el mercado del acero. La falta de claridad han llevado a las inversiones que estén detenidas. Esto también se vio reflejado en la posición de Powell, presidente de la Reserva Federal, quien señaló que la política comercial sigue siendo una fuente de incertidumbre que reafirma la necesidad de la Fed de mantenerse en modo de espera. Así que las tasas de interés no sufrieron ningún cambio y continuaron en el rango de 4.25 y 4.50%. Esta semana, incluso el molino norteamericano Nucor manifestó su preocupación anunciando una baja de precios spot de la bobina laminada en caliente en $20 por tonelada corta. ¿Tendremos un desplome en los precios de los aceros? Te saluda tu amiga apasionada del acero, Alba Benítez de BMG Latinoamérica, reportándole todas las noticias de esta semana de mayo 5 del 2025. Como siempre, me puedes escribir a alba@bmglatinoamerica.com. Quería agradecerles a todos de sobremanera que me ayudan a continuar con esta labor, suscribiéndote al canal y compartiendo tus comentarios por este medio. No muchos me escribieron la semana pasada dónde se encuentran para poder incluir noticias de su región. Así que, por favor, si lo deseas, comenta aquí. Claro que a todos nos interesa saber si la economía más grande del mundo está en problemas, y es que se escuchan muchos rumores. Según la Fed, los amplios aranceles del presidente Donald Trump aumentan los riesgos tanto de otro repunte inflacionario como de recesión. Normalmente, la Fed sube las tasas de interés o las mantiene altas para combatir la inflación y las reduce para impulsar una economía debilitada. Pero los impuestos a las importaciones de Trump auguran tanto precios significativamente más altos como un crecimiento débil o una recesión, ya que los hogares reducen su gasto. Y si por el lado de Estados Unidos estamos a la deriva como un barco en una tormenta, con el primer productor de acero del mundo, China, no se vislumbra mucha esperanza. El gobierno chino ha respondido a las tarifas con medidas de estímulo monetario, incluyendo recortes de las tasas de interés y aumento del crédito bancario para mitigar el impacto económico. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado en impulsar el consumo interno o estabilizar el mercado bursátil. A medida que la guerra comercial reduce los precios de exportación, se espera que la deflación de los precios mayoristas en China se profundice.
Esto lo dice según el equipo de economistas de Morgan Stanley. Creemos que el impacto de los aranceles será más agudo este trimestre, ya que muchos exportadores han detenido producción y envíos a Estados Unidos, afirmaron. La imposibilidad de colocar productos en Estados Unidos ha generado un desbordamiento de acero en el mercado doméstico, forzando a muchas empresas a ofrecer descuentos agresivos, hasta del 55% en algunos rubros. Ojo, queridos apasionados del acero, el acero con precios deflacionarios podría filtrarse hacia otros destinos como Asia, Latinoamérica, África, con precios muy por debajo de los del mercado, generando dumping comercial y presión bajista global. Ya los efectos se están viendo en los precios de los aceros. Para mayo, según MySteel, se espera que el precio spot del rolado en caliente Q235B, equivalente a una A36 de 4.75 milímetros en Shanghai, disminuye 1.7% mensual para promediar 3.210 yuanes por tonelada, es decir, alrededor de $449, incluyendo el IVA. Entonces, los dos países se encuentran en la cuerda floja. ¿Quién cederá? Lo veremos después de este fin de semana. Las buenas noticias fue que el presidente Donald Trump sugirió bajar los aranceles a productos chinos del 145 al 80%, justo antes de iniciar las negociaciones comerciales en Suiza este fin de semana. Aunque el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien está liderando las conversaciones en Suiza, no espera que se concluya con un acuerdo completo, pero podría sentar las bases para estabilizar la relación comercial. Eso lo esperamos. Mientras tanto, los precios de los aceros continúan a la baja en Estados Unidos. Y tenemos muchas noticias que indican una demanda muy débil en el mercado norteamericano, como la noticia anunciada por Cleveland Cliffs, quien planea suspender indefinidamente las operaciones de 3 plantas y con el gigante molino Nucor bajando los precios de la bovina rolada en caliente esta semana. Consecutivamente, los precios en el mercado reportados por Steel Market Update igualmente bajaron de la siguiente manera. Ellsworth, bovina rolada en caliente, bajó $11, continuando su descenso para llegar a un promedio de $965 tonelada métrica. Y aunque la placa no tuvo ningún cambio esta semana, cotizándose a un promedio de 1.295 tonelada métrica, el indicador de impulsos de precios de SMU para las dos se mantiene bajo, lo que significa que ellos esperan que los precios continúen bajando en los próximos 30 días. En Europa crece el escepticismo en torno a la implementación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono CBAM. Líderes de la industria siderúrgica europea, como el presidente ejecutivo de ArcelorMittal, han expresado que el diseño actual del CBAM es insuficiente para proteger a los productores europeos frente a la competencia de importaciones más contaminantes. A eso le sumamos que el sentimiento del mercado europeo del acero laminado en caliente fue negativo, con los molinos intentando mantener los niveles actuales de precios a pesar de que la demanda sea insuficiente. Así, los precios de la bovina rolada en caliente del crudo se reportaron a la baja esta semana de la siguiente manera. Italia bajaron $5 tonelada, llegando a un promedio de $716 tonelada métrica. Alemania. El precio alemán del crudo bajó aún más a $15 tonelada, llegando a un promedio de $744 tonelada métrica esta semana. Nos sorprendió la noticia el lunes, donde la Secretaría de Economía de México informó que canceló las importaciones de acero provenientes de la mitad de los molinos registrados en el extranjero. Hasta el día de hoy no se tenían mayores detalles, pero todos estamos a la expectativa de la información de cuáles serían los molinos extranjeros que no podrían enviar materiales a México. Estaremos informándote más cuando salgan mayor información. Mientras tanto, los precios en México reportados por Platts en mayo 2
curiosamente, tuvieron un repunte. En pesos mexicanos, Swords Norte de México se reportaron los siguientes precios promedio. Bovina rolada en caliente subieron $55 con respecto a la semana pasada, cotizándose a 15,400 pesos tonelada métrica. Bovina rolada en frío también subió 66 pesos, llegando a 18,341 pesos tonelada métrica. Mientras que la varilla se mantuvo en los mismos rangos y se cotizó a 14,800 pesos tonelada métrica. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones y un feliz Día de las Madres a todas las bellas mamás del Apasionados del Acero.